Olá, querida irmã, querido hermano, estamos começando um café sem filtro más. Eu quero dar-te a graça e a paz do Senhor e quero dizer-te que quando estamos unidos, somos mais fortes. ¿Já escuchaste isso? Bueno, a palavra de hoje diz basicamente isso. O título de hoje é La unidad en el cuerpo. Decí comigo, quando sou unidade, quando estou de maneira unânime, eu sou forte. O texto base, eu quero usar a primeira carta a los Coríntios del apóstol Pablo. Él dijo así, 1 Corintios 1, del verso 10 hasta el 13, dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar, en un mismo propósito. Me he enterado, hermanos míos, por algunos de la familia de Chloe, que há rivalidades entre ustedes. Me refiro a que unos dicen: eu sou de Pablo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Foi Pablo crucificado por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Interesante. Fuerte la exhortación de Pablo. Pero algo que me llama mucha atención es que vos sos un mestre en la palabra de Dios. La iglesia de Corinto, hermanos, era un lío total. Havia muitas coisas, imoralidades, desórdenes, confusões doctrinales. O sea, hasta ellos se emborrachaban con el vino de la Santa Cena. Terrible isso, ¿no? Hermanos, e a primeira coisa que o apóstolo Pablo habla em sua primeira carta é acerca de la unidade. Bueno, eu costumo dizer que quando nós vamos a pontuar coisas, a primeira coisa sempre é a mais importante. Minha esposa em minha casa, sempre que me envia, porque eu sou um enviado, não, de Chosen, eu sou enviado ao supermercado, ela sempre me dá uma lista, e esta lista sempre está desde as coisas mais importantes e no final as coisas menos importantes, porque generalmente eu costumo parar, compro só os primeiros, mentira. Pero algo que quero dizer-te é que se o apóstolo Pablo escreveu na carta com muitos problemas, tantos quantos problemas, e a primeira coisa que ele habla é acerca da divisão, é basicamente porque de lejos é uma das mais importantes, sim ou não? A divisão, eu quero afirmar-te agora que é altamente corrosiva a divisão. Por quê? Porque foi basicamente o primeiro problema de toda a Bíblia. Ixi, o primeiro problema de toda a Bíblia. Claro, Satanás convenceu a um terço de los ángeles del cielo. Bueno, ¿qué es eso? División. Entonces, ¿por qué eso es tan corrosivo así? Porque la división destruye, es una mala semilla que produce una corrosión desde adentro. O sea, la división es el cáncer del cuerpo. Es como si el cuerpo se atacara a sí mismo. Es una muerte desde adentro. Y bueno, en este texto el apóstol Pablo, él menciona tres cosas. Amén. ¿Cuáles son ellas? Hablar lo mismo, pensar lo mismo y tener el mismo parecer. Entonces yo quiero hablar categóricamente sobre las tres cosas. La primera es hablar lo mismo. Yo quiero mencionar tres versículos. El primero está en Amós 3:3, que dice así: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Wow, es interesante. Puede ser que haya dos personas caminando, yendo a lugares opostos e edificando a mesma coisa. Em outras palavras, o profeta Amós está dizendo. Jesus foi aún mais radical. Ele dijo em Lucas 11:17: todo reino dividido contra si mismo quedará asolado, e uma casa dividida contra si mismo não se derrumbará. Em outras palavras, casa dividida não prospera, não avança. Reino dividido tampouco avança. O que quer dizer? Que para construir algo é necessário estar unido. Una iglesia puede tener luces, sonidos, eventos, pero si no tiene unidad en el lenguaje, se derrumbará. Hablar lo mismo es tan importante que aún hablamos sobre, aún en Génesis, el Señor hablando acerca de Babel, que era una torre construida para edificar al hombre, que incluso hay los ladrillos, que, bueno, hay mucha teología para eso, pero lo que quiero decir es que en el texto usado por Dios, en el libro de Génesis, dice que Dios hace un elogio a la unidad que el pueblo estaba para construir Babel. Babel era malo, pero a la vez Dios hizo un elogio hacia ellos diciendo sobre la unidad. Entonces, si es posible construir algo malo
O sea, hay poder en la unidad, en la construcción de algo malo. Imagina cuando estamos unidos para hacer algo bueno, ¿no? El segundo aspecto es tener la misma manera de pensar, el mismo parecer. Y eso es muy interesante porque Pablo va más allá de hablar lo mismo. No solo debemos hablar igual, sino que pensar igual. Eso no significa que devemos pensar lo mismo sobre política, fútbol o séries. No es eso que el apóstol Pablo está diciendo. Significa el hecho de pensar, tener la misma mentalidad espiritual, quiere decir pensar lo mismo en las cosas esenciales. ¿Qué son las cosas esenciales? La gracia, el amor, la libertad. O sea, eso es esencial. Imaginar estar en una iglesia, nosotros predicamos el evangelio de la gracia y mezclar con ley. Eso no es tener unidad, ¿me entienden? Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros. Una ilustración clásica sobre eso, de pensar, de tener la misma manera de pensar, es básicamente pensar la diferencia entre ser un montonazo de papas y ser un puré de papas. Cuando juntamos todas las papas en una bolsa, no hay una mezcla. Yo puedo separar de manera muy fácil, pero cuando yo agarro una papa, yo saco la cáscara, yo cocino por el fuego y yo aplasto, aí é impossível separá-las, porque ellas estão unânimes. Efésios 4:3 diz, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad no se siente, se construye. Y para construirla hay que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Bueno, recién les comenté, sacar la cáscara, calentar con el fuego y después aplastar. Eso es muy importante. Bueno, el tercer aspecto es tener el mismo parecer, el mismo propósito. La unidad va más allá del lenguaje y del pensamiento. Es tener el mismo parecer, el mismo enfoque, el mismo corazón. No hablamos de uniformidad, no es eso que estoy hablando. Estoy hablando de propósito común. Es muy interesante porque cuando nosotros aconsejamos a nuevas parejas, nosotros decimos siempre, Dios no une personas, une propósitos. Entonces, tener el mismo propósito, el propósito común, es lo que el apóstol Pablo escribe a los de Filipo. Filipenses 2:2 dice así, háganme más feliz aún, poniéndose de acuerdo uno con los otros, amándose entre ustedes y trabajando juntos para un mismo pensamiento y un mismo propósito. En mi casa, sempre hacíamos uma grande cena de Navidad, allá em Brasil. E al princípio todos se reuniam com alegria, pero com o tempo isso se foi deteriorando. Eu tenho que confessar-te que grande parte de minha família se converteu e, bueno, se começou a generar um lío e uma grande divisão. Então, lo que antes era uma grande fiesta, a pessoas alegres se tornou em um desânimo e hoje já não hacemos mais. Por quê? Porque havia tantas peleas que houve divisão. Havia tanta divisão en el propósito que já não havia mais o gusto de estar unido. E eu he visto en la práctica el poder destructivo que tem no tener un propósito en común. Porque la gente quiere servir, pero a su manera. Quieren construir, pero con su diseño, ¿no? Eso es muy precioso. Déjame decirte una cosa que pastor Aloysio siempre habla. Visión más visión es igual a división. Dios nos ha dado una santa visión. Es una sola. Porque cuando hay dos visiones, hay seguramente la división. Y bueno, para finalizar, hay la renuncia para vivir como puré de papas. Yo les comenté antes que básicamente es sacar la cáscara, calentar y aplastar. Eso habla sobre quebrantamiento, sobre dejar mi querer para vivir el querer del otro. Entonces, yo costumo decir que hay dos precios, el precio de renunciar mis preferencias y el precio de sujetarme a la visión espiritual, a la dirección, a alinear mi lenguaje. Amén. Muchos dicen que los creyentes hablan igual, ¿no? Ah, gloria a Dios, amén, aleluya. Claro que es, porque hablamos, tenemos el mismo lenguaje. Eso es unidad. Y para finalizar, hoy yo quiero hacerte una santa invitación para que tengas un solo corazón, una sola voz, una sola mente con la persona que el Señor te puso en tu lideranza, en el lugar donde estás, con tu padre, con tu madre, porque eso es muy importante, porque casa dividida no avanza, reino dividido no prospera. Amén. Que Dios pueda darte hoy una santa visión de unidad. Bueno, deja el like, deja un comentario y comparta con tus compañeros para que haya una santa unidad en este video. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos!